Buenas tardes. Primeramente vamos a iniciar con la exposición del caso o la introducción a este. Todo comienza un sábado 4 de mayo del presente año cuando se asesina a Juan Pedro Soto López, RUT 21 710 420-K, individualizado de ahora en adelante como JPSL de 19 años, y el imputado, don Daniel Alonso González Quirós, RUT 21 520 455-6, también individualizado como Pesadilla, encontrándose ambos sujetos en el bar o local de consumo llamado Santino en la comuna de Providencia en el barrio Bellavista. Principalmente y particularmente los hechos ocurren en la mitad de la madrugada cuando supuestamente el conflicto es iniciado por un intercambio de miradas. Este intercambio de miradas se da en un contexto en que la gente está compartiendo, ya se encuentran algo alcoholizados, siendo este un bar, un recinto donde se vende alcohol, bebidas alcohólicas. Y cabe destacar también que el imputado, el señor Pesadilla, es una persona que cuenta con un síndrome, cuenta con una deficiencia mental, en este caso es la esquizofrenia paranoide, y es una persona con irreprochable conducta anterior que luego de haber sucedido el crimen quiso también ayudar a la policía a ayudar y cooperar con la investigación. Primeramente, siguiendo luego de esto, y ya individualizado el caso como tal, vamos a proseguir con las evidencias, que sería nuestra argumentación principal, y vamos a comenzar con la parte en contra. Se le informa a la Fiscalía de la enfermedad del acusado, esquizofrenia paranoide, y su incapacidad mental, por lo que el imputado no debe haber sido juzgado y condenado, ya que en ningún momento se exige un certificado médico para acreditar lo antes mencionado. Tampoco toman en cuenta el testimonio de este, donde asegura haber escuchado voces que lo incitaban a cometer el crimen de asesinar a un inocente joven. Nosotros, como defensa del imputado, señalamos ante el juez que sin duda él actuó en un acto inhibido de su conciencia y bajo un raciocinio nulo, así como también él actuó bajo un miedo insuperable e irracional. Todo esto nosotros lo asociamos al posible falta de consumo de su medicación para poder tratar dicha padecencia médica que ya comentamos. Y todo esto nosotros lo queremos acreditar como principal culposo de este suceder al gobierno de Chile, en conjunto con la CENABAST, que es la Central Nacional de Abastecimiento, así como también al centro psiquiátrico de nuestra parte. Eh, Continuando con esto, con la argumentación en contra, como parte en contra, queremos exponer los artículos siguientes del Código Penal para así poder acotar una apreciación, la cual nosotros encontramos importante dentro de esto, por el cual concordamos con mi compañera que la persona, el imputado, el señor Pesadilla, ya individualizado, está exento de responsabilidad criminal. Esto lo podemos ver desde el artículo 10, los que están exentos de responsabilidad también, así como también luego vamos a investigar el artículo 11 que respecta a las atenuantes para la condena o para una sentencia ya dictada. Primeramente entonces, en lo que vienen siendo el artículo 10 y las exenciones de responsabilidad criminal, vamos a detenernos en los incisos 1, 9 y 12, que respectivamente dicen: el loco demente, a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, y el que, por cualquier independiente de su voluntad, se haya privado totalmente de razón. Siguiendo con esto, el siguiente inciso 9 dice: el que obra violentado por una fuerza irresistible o impulsado por un miedo insuperable. Así como también finalmente el inciso 12, el que incurre en alguna omisión hallándose impedido por alguna causa legítima o insuperable. A continuación, mi compañera también le expondrá lo que vienen siendo las circunstancias atenuantes correspondidas en el artículo 11 de nuestro Código Penal. Ya. Artículo 11 son circunstancias atenuantes. Inciso 5, la de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación. Inciso 6, si la conducta anterior del delincuente ha sido irreprochable. Inciso 8, si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose, se ha denunciado y confesado el delito.
Inciso 9. Si se ha colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. Bueno, continuando, y para dar en consecuencia lo que nosotros queremos argumentar con los artículos ya mencionados de nuestro Código Penal chileno, queremos mencionar las respectivas argumentaciones justificativas y nuestro pensamiento crítico desde el cual nace la instancia como para poder ejecutarlos en esta ocasión. Es por esto que debido a como ya lo indicamos en el preámbulo, en la introducción de este caso, el imputado, nuestra defensa, es una persona que se encuentra con una irreprochable conducta anterior, que lamentablemente durante esos días no se pudo tomar su medicación, no porque él no quiso, sino más bien porque realmente hubo un problema logístico que trascendió totalmente a él. Y esto parte de la Central Nacional de Abastecimiento en conjunto a la clínica o hospital psiquiátrico, mejor dicho, público también, que es quien le abastece directamente al señor Pesadilla por medio de su representante de salud. Siguiendo con esto, también queremos mencionar que el imputado Pesadilla, luego de haber actuado por este miedo irracional y un miedo insuperable, bajo cualquier descriterio completo de razón o lógica, y actuando inhibido de su conciencia, es importante mencionar esto ya que la inhibición de su conciencia se mide a raíz de la no toma de su medicación y como podemos entender que es una persona de 20 años, ya lleva más de 15 años con este tratamiento médico y este tratamiento médico ha mostrado una estabilidad a lo largo del periodo de tiempo y durante este periodo de tiempo no se han encontrado ninguna otra situación en la que el imputado haya ocurrido en alguna injerencia o en algún acto antijurídico debido a algo más allá de la no toma de su medicación. Es por esto que nosotros encontramos que, como lo procederemos a demostrar más adelante con las evidencias fácticas, debiese atenuarse completamente de su condena o si es que usted lo estima, señor juez, también eventualmente podríamos rebajar la pena o tan más que rebajar la pena incluso yo encuentro junto con mi compañera que debiese el Estado eventualmente hacerse cargo del sufrimiento de la familia de la víctima, así también como el imputado, porque no fue culpa del imputado haber actuado bajo este medio racional. Como defensa de la familia de la víctima, en cuanto a la familia de la víctima, exige justicia con las mayores penas posibles para el imputado, alarmándose al saber que probablemente refuten la condena del acusado por sus problemas mentales y psiquiátricos. Sin embargo, ellos alegan que ninguna persona, grupo de personas, ni siquiera el Estado o terceros, tiene el derecho o la facultad para incumplir las penas predispuestas por las autoridades en cuanto corresponda un delito que le quite la vida a otro ser humano. La familia del joven es una familia conservadora, que si bien entiende que el joven tiene una enfermedad, condición o disminución mental, considera que él y su familia, así como quienes estuvieran a cargo de su cuidado y de sus responsabilidades, debieron haber provisto de alguna u otra forma la medicación correspondiente a dicho paciente, pues ellos tenían un vínculo y una relación de responsabilidad con él, por lo que nosotros como defensa de la víctima y su familia consideramos en tanto a los hechos y previsto de todas las consideraciones que el imputado tuvo que haber sido cuidado responsablemente por quien corresponde a dicha facultad y compromiso legal, considerando incluso que si el paciente psiquiátrico se encontraba desprovisto de su correspondiente medicación para lograr el normal funcionamiento de su persona y sus actos, quienes comprendían su cuidado debieron haber actuado llamando a las autoridades locales o al personal de la salud pública para internarlo provisoriamente o que se le diera algún tratamiento de cuidado ambulatorio extra para prever cualquier situación de riesgo para la sociedad y para el normal funcionamiento de esta. También que bajo los pensamientos, ideales y creencias religiosas de la familia y según la doctrina aristotélico-tomista, ningún hombre, persona natural o jurídica o cualquier otro ser que no sea Dios, exclusivamente Dios quien decida, solamente Dios tiene la facultad para decidir quién vive o quién puede morir. Sostenemos que la facultad solo Dios todopoderoso para una decisión tan drástica y difícil como lo sería elegir quién vive o quién muere, por lo que claramente bajo ninguna instancia el imputado ya individualizado tuvo que haber siquiera haber tenido las ganas o pensamiento para intentar actuar con ánimo de asesinar a otro.
como reitero anteriormente, él no es Dios y él no puede decidir quién vive o quién muere. Luego de examinar el Código Penal chileno, podemos tener en consideración, antes de otorgar un veredicto o conclusión final de esta situación y respecto a la pregunta que nos convoca. ¿Qué hacemos con el imputado y su respectiva condena? Debemos proveernos de lo siguiente. Artículo número 7. Son punibles no solo el crimen o simple delito consumado, sino el frustrado y la tentativa. Hay crimen o simple delito frustrado cuando el delincuente pone de su parte todo lo necesario para que el crimen o simple delito se consume, y esto no se verifica por causas independientes de su voluntad. Objetando esto último y el contenido de la parte final del inciso número 2 del artículo antes mencionado, y repitiendo, esto no se verifica por causas independientes de su voluntad, y desde la premisa que el juez debe tener para adjudicar una decisión objetiva y necesaria para aclarar los casos que a ellos se les dispone, y atendiendo al tenor literal de la norma, podemos identificar de un aspecto lógico-formal que correspondería a dicha situación su antónimo y por ende la forma que sí se podía eventualmente verificar. Sería que se verificase por causas dependientes de su voluntad. Tras esto, consideramos que el hecho de que el imputado no tomase apropiadamente o por mandato de un tercero responsable de él su medicación correspondiente para comprender su normal funcionamiento dentro de la sociedad. Entonces, sintetizando la dependencia misma de su voluntad y grado de conciencia a estudiar, verificaría que es punible del crimen o simple delito en categoría que el consumado por el mero hecho de hacerlo prácticamente independiente de las condiciones que hacían apropiado y óptimo el comportamiento del imputado. Vamos a continuar este caso con las garantías y el supuesto implícito, o el supuesto implícito. Y como primeramente las evidencias fueron por la parte del imputado, ahora vamos a seguir con la parte de la familia que comience estas garantías. Como defensa de la víctima, buscamos que el Estado nos proporcione lo garantizado en la Constitución, como es su servicialidad, seguridad y salud para todo ciudadano del país, como es a su vez el respeto, dignidad y otros derechos indispensables. Si es que mínimamente no pudo otorgar los medicamentos de forma rigurosa y a tiempo, al paciente, sea cual sea el motivo, deben brindar instancias que tamicen este tipo de situaciones para dar solución al problema, como dejar un porcentaje de medicamentos como reserva para otorgárselos a quienes lo necesiten. Con esto entendemos que el Estado debe proveer las situaciones dando una solución eficaz. Respecto a este problema, consideramos que el Estado debió derivar al imputado a un médico especializado que le diera ciertas capacitaciones a algún familiar o cercano de este para poder controlar al paciente de forma transitoria. Se debe tener en cuenta el artículo 19 de la Constitución, el inciso primero, el cual dice que el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. El inciso 4, el respeto a la protección y a la vida privada, honra y la protección de la familia. El inciso número 7, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Y el inciso número 9, el derecho a la protección de la salud de la persona. Como defensa del imputado, queremos señalar que de igual forma, y hacer presentes los puntos ya presentados por la contraparte, que según lo presentado en relación a la Constitución, es verdad señalar que el capítulo 3 de los derechos y deberes constitucionales, el artículo 19, asegura que todas las personas, los incisos ya señalados previamente, en cuanto a la defensa, señalamos que... Primero, si asegurase el derecho a la integridad psíquica de la persona, aseguraría entonces que no es mérito ni responsabilidad de la persona misma el haber actuado como lo hizo, ya que al no haberse cumplido esa integridad psíquica del imputado por el hecho de no entregarle de forma óptima, y con esto refiriéndonos a la entrega a tiempo en medida de lo imprescindible que significaría para él, un paciente médico y tratado por el gobierno, su medicación, estaría infringiendo de manera constitucional y gravísima. El Estado entonces debe aparar con él, haciéndole de alguna manera, y por descuido dentro del espacio médico, un dilema jurídico que debe ser compensado para ambas partes por el Estado y quienes resulten responsables por el hecho del medio que proporcionó como fin el actuar de nuestro cliente. El cuarto, si asegurase el Estado la protección a la vida y a la honra de la persona, como lo dice mi contraparte, la abogada Constanza, no comprendería lógico ni constitucional el hecho de agobiar a un paciente haciéndole pasar por una desestabilidad médica, física, psicológica o mental,
desdichando su honra y despojándolo de sus derechos, como desprotegiendo su vida de alguna manera al no entregarle las condiciones mínimas y necesarias para que su salud sea digna. Inciso 9, como ya los dos artículos anteriores ya se contradijo de la misma forma, podemos entender lógicamente que la salud del imputado se vio inhibida y desprotegida, teniendo nula atención básica y mínima como debería corresponderle según sus derechos, por lo que la actual de aquel crimen sucedido lamentablemente de forma accidental por el imputado y de forma culposa en rigor del proveedor de dicha atención médica. A continuación, vamos a proseguir entonces el desglose de este caso con lo que son los respaldos y la evidencia. Se desglosa la información pertinente a las pruebas a favor y en contra de cada una de las partes, donde con estas se avalan o desmienten situaciones, así como también se puede demostrar con estos respaldos el cómo la historia fue verídicamente y no necesariamente desde un punto de vista poco objetivo o desde alguna visión desde alguna de las partes o testigos, ayudando a clarificar los hechos e imposibilitar la tergiversación de actos. Con todos estos antecedentes, que a continuación se intentará concientizar al juez de cuál es la decisión adecuada para tomar cuál es la decisión adecuada a tomar y el porqué de esto. Primeramente, expondrá la parte defensora de Pesadilla las pruebas respecto al por qué consideran necesario el ajuste, rebaje o anulación de la pena del imputado. Entonces, nosotros, como parte en contra, estimado juez y contraparte abogada Francisca y Constanza, con su permiso, procederemos a mostrar un set de fotografías que acreditan sustancialmente la ida al hospital psiquiátrico días previo al ataque en contra de la víctima, así como adjuntamos un certificado y una carta donde el médico a cargo del tratamiento en conjunto al dispensario médico de medicamentos y a la Senabast comprueban y avalan que la medicación correspondiente al paciente no se encontraba disponible por factores externos a los médicos, profesionales, técnicos, la institución misma, incluso la Central Nacional de Abastecimiento o cualquier rama de jerarquización en la que el gobierno se pudiera manifestar. Mostrando también los correos electrónicos correspondientes a la empresa norteamericana encargada de abastecer el medicamento propio del tratamiento médico respectivo al paciente, en la que los días previos a la que debía ser el arribo del medicamento a Chile, indicando que por medidas sanitarias en contexto de pandemia COVID-19, el ingreso de Norteamérica a Sudamérica ha tardado más de lo esperado y el container con las provisiones médicas varias previstas al gobierno por medio de la licitación pública tardarán más de lo esperado, con una tardanza total y final de 13 días. En sí, el total de las pruebas sería el set fotográfico del paciente entrando al psiquiátrico, el certificado médico a cargo, carta de la farmacia y Cernavas y los correos electrónicos del retraso del medicamento. Siguiendo, y una vez ya recibida y vista conformemente la evidencia demostrada por nosotros y entregada a usted, señor juez, se procede a dar lugar a la parte afectada y a su respectiva representación de defensa, donde otorgarán y proveerán los datos e información necesaria pertinente a lo que respecte a su sustento que avale su postura y que demuestre el por qué dicho acusado no debiera eventualmente conseguir una rebaja en su pena o una posible absolución. Y más bien argumentarán fácticamente y por medio de estas pruebas el por qué debería agravarse y no atenuarse la pena aflictiva, ya considerada en primera instancia. Por lo que nuestras compañeras abogadas Constanza Colil y Francisca Uribe continuarán con su demostración de evidencia. A continuación, presentaremos evidencias como defensa de la familia de la víctima. Estimado juez y contraparte, a continuación demostraremos mediante el derecho positivo y vigente, mediante la justificación normativa de Santo Tomás de Aquino y Aristóteles, también presentaremos una carta de la Congregación de Juristas Católicos y de la doctrina respectiva a estos temas, a la ley natural y ley divina. También unos párrafos del padre Bernardino Lira, otros fallos judiciales que sirvan como jurisprudencia para este caso y para hallar las riendas de este fallo. Y finalmente, evidencia médica en la que se indica que el imputado efectivamente se encontraba aún en un estado de medicación correspondiendo entonces por el tipo de sustancia encontradas en el cuerpo mediante las pruebas toxicológicas de orina, sangre y cabello correspondían a la medicación propia y relativa al tratamiento médico para afrontar la enfermedad y condición del paciente. Asumiendo entonces que
el estado en que se encontraba el acusado al momento de cometer el acto corresponde médicamente a un estado de lucidez, dejando completamente de lado el estado de demencia, demostrando entonces que el crimen fue cometido bajo plena conciencia. Esto quiere decir que el imputado tenía conocimiento de lo bueno y lo malo según el común funcionamiento de la sociedad, ya sea por leyes, filósofos, doctrina o leyes divinas. También se demuestra la evidencia toxicológica del imputado, por pruebas de orina, de sangre y de cabello. A continuación, vamos a exponer como parte defensora del imputado Pesadilla la falacia ad hominem, que sería una de las falacias importantes y relevantes de este caso. Esta corresponde cuando la parte defensora de Pesadilla, yo y mi compañera abogada, la señorita Romina Salvador, aludimos ya que al no haber estado medicado el imputado y entonces en un impulso incontrolable mató a la víctima. Y la contraparte, la defensora de la familia, la señorita Constanza y la señorita Francisca, responden que solo Dios puede decidir sobre la muerte de personas, desacreditando el argumento válido, evidente y lógico de la defensa del imputado. Esto debido a que, como bien sabemos, el hecho de que Dios sea el responsable o no, eventualmente, de nuestra muerte o de nuestra sucesión al más allá, es algo incomprobable, por lo que entonces estaríamos frente a una falacia ad hominem. La falacia de falsa generalización, esta fue observada y plasmada en el informe y actuación cuando la parte defensora de la familia, que por lo demás es conservadora, aluda que debido a la muerte de la víctima, y si es que se rebajase por atonarse la condena o se revocara esta, ese hecho actuaría como persecutor para todos los otros incapaces y o dementes para que mataren indiscriminadamente a terceros, generalizando irracionalmente un actuar a partir de un hecho. La falacia ad ignoratium, demostrable cuando la parte defensora de la familia aluda a que Dios es el único ser o ente capaz de determinar la muerte de otros, por lo que se entiende entonces, según esta falacia, que al no poderse demostrar prácticamente que Dios fuere quien determina la condición de muerte en un espacio o tiempo determinado, eso es falso, porque no se puede demostrar, siendo esta una de las lógicas de la que puede ser interpretada esta falacia de ignorancia. Bueno, una vez ya terminadas con las falacias, y para ir finalizando esta presentación y exposición de este caso, vamos a concluir. Tras el análisis del caso presentado, se toman los certificados médicos donde se acredita la enfermedad del acusado, declarando a Daniel González Pesadilla como inimputable, siendo internado en un centro psiquiátrico, donde recibirá tratamiento médico de 5 años y 1 día. Al cumplir este periodo, se realizará un nuevo juicio para determinar el futuro de este. En cuanto al pensamiento crítico, que podemos analizar y observar como trabajo conjunto, como grupo, respecto a nuestro criterio crítico, la parte a favor tiene mayor concordancia. Sin dudas, ambas partes del caso presentado tienen cierto tipo de razón, en el cual debemos detenernos a observar con un pensamiento y análisis crítico del razonamiento moral que se debe adjudicar y realizar el juez al momento de concretar una u otra decisión, y cómo también ésta podría eventualmente cambiar si es que la perspectiva del caso mismo pudiera cambiar por alguna incidencia lógica y o moral. En tanto, el trabajo mismo nos agregó bastante la manera de la evaluación, ya que nos da la posibilidad de mostrar nuestro pensamiento con más libertad de expresión y nos ayuda bastante a criticar nuestra moral, por lo que nos colabora a seguir aprendiendo y a pensar exhaustivamente. El caso mismo como tal fue bastante bueno, ya que por una parte teníamos una parte bastante moral, desde Santo Tomás de Aquino, desde Aristóteles, desde el ser mismo, donde se está aludiendo a que Dios era quien puede decidir eventualmente quién muere o no, así como también la otra parte también tiene parte de razón, o tuvo parte de razón en el caso, en su evidencia, ya que el gobierno sí efectivamente era el encargado de sustentar estos medicamentos. Prosiguiendo con esto, a continuación vamos a dar nuestras opiniones personales con respecto al trabajo mismo y a cómo nos pareció el trabajo y qué logramos entender, interpretar, qué aprendimos y qué nos quedamos con esto. Primeramente yo, Cristóbal Alfonso Muñoz Milgram,
Me gustó bastante este trabajo, ya que nos hizo reflexionar, nos hizo analizar críticamente y desde ciertos puntos de vista y distintos puntos de vista nuestra moral, decidiendo y comprendiendo cómo funcionaría un caso en la vida real y lo difícil que pudiera eventualmente llegar a ser. Así como también el hecho de poder haber usado a Tulmin como una parte importante para realizar este trabajo nos ayudó, ya que logramos entender la estructura del trabajo, cómo nosotros debemos pararnos frente a un debate y cómo debemos exponer y analizar el caso. Bueno, yo, Romina Salvador, personalmente creo que el trabajo fue muy bueno, ya que nos hizo pensar y reflexionar al momento de exponer en modo actuado, ya que nos ayuda a entender más profesionalmente la argumentación jurídica de esto mismo. Yo, Francisca Uribe, pienso que este trabajo nos facilitó el expresarnos libremente y nos hizo cuestionar nuestras morales personales y sociales. También pudimos comprender el cómo argumentar en un debate y cómo poder exponer las posiciones e ideas con diversos instrumentos para facilitar la exposición del debate y lograr una mayor comprensión. Bueno, yo, Constanza, me hizo reflexionar moralmente y comprender los pasos de Turing, entendiendo cómo formar y exponer en un debate, haciendo los pasos mencionados más simples y pudiendo lograr persuadir alguna postura contraria por medio de pruebas y evidencias. Bueno, así como concluimos nuestro trabajo, muchas gracias por su atención.